Sean bienvenidos a esta predicación, pero antes vamos a hacer una oración para que venga el Santo Espíritu de Dios, así como nuestro Dios y su Hijo amado. Padre bendito y santo, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Padre, como un hijo te pido, me concedas tu Santo Espíritu, Padre, para poder hablar lo correcto y hacer llegar a las personas idóneas a estos audios. Y aquí en la lección que vamos a tener el día de hoy, para que puedan entender tus palabras, Padre, te pido la dirección del Espíritu Santo, para que así cada uno de nosotros pongamos esto dicho por tu palabra, Padre, puesto en nuestros corazones, Padre, para ponerlo como obra en el resto de nuestras vidas, Padre, porque no nos queremos perder y queremos ser parte de tu pueblo y queremos vivir en ese lugar tan maravilloso que prometes a todos aquellos que lo logren. Padre bendito, pues, sin más, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, vamos a empezar. Recordemos que en la mañana estábamos viendo la reconciliación, vamos a decir, parte 1. Ahorita sería la reconciliación. Parte 2. Parte 2. Dayana, me vas a leer Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Decíamos que en la mañana vimos la reconciliación del Antiguo Testamento. Esta ocasión vamos a ver la reconciliación en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llevaba a cabo la reconciliación en el Antiguo Testamento? La reconciliación, acuérdate que la llevábamos con Aarón. Eran 3 animales. Aquí está. Y dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con el becerro por expiación y con el carnero en holocausto. Entonces, ahí está, becerro, carnero y macho cabrío. Entonces, ya con esto hemos visto que la reconciliación en el Antiguo Testamento era a través de animales. Entonces, pero vimos que desgraciadamente las personas en el pueblo de Israel ya la agarraban como moneda de cambio. ¿Qué significa esto? Que decían peco y pago, peco y pago. Pago con un becerro o un carnero, una oveja, y ya lo matan a la oveja y yo sigo mis andanzas y cada año pues traigo mis ovejas que para que la maten y yo sigo mis andanzas año con año. Entonces, ¿qué estaban celebrando en realidad? ¿El dejar de pecar o el pecar? El pecar, porque el animal no tenía la culpa absolutamente de nada de los pecados de la persona que lo agarraba y lo mataba, porque él sí había pecado. El cabrito feliz, el que lo dejaban él. El único. Como loco, yo creo. Pero aquí viene la pregunta de los 10,000 puntos. ¿Era correcto matar a un animal inocente cuando él ni tenía, como dicen, vela en el entierro? No era justo. Entonces, en ese mismo instante nos pasamos ahorita a... Pero Dios les permitía, porque es ahorita como si mataras un caballito o mataras una vaca, porque los pecados no te los quita, aunque lo maten. Bueno, justamente para eso llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya las cosas se dicen más claras. En aquel entonces esperaban que tu corazón se lamentara por la muerte. Es como si, como decíamos anteriormente, es como si agarráramos a Toto y lo sacrificamos porque nosotros pecamos. Pero ahí era eso quiere decir que mataras a tu mascota, a la que más quisieras, era la que se tenía que haber matado. Lo acabas de decir muy claramente. ¿Qué les pidió Dios? Lo más bonito. ¿Te va a doler? ¿Sí o no? Sí, en teoría, ¿no? Te tendría que doler. Pero en este caso, ellos empezaron a usarlo a moneda de cambio. Te duele la primera vez, la segunda más o menos, la tercera ya te acostumbraste. Entonces ya agarraban, ya lo agarraban como una costumbre y ya no importaba, o sea, ya apartaban una borrega y dicen, esta es la que nos vamos a echar al plato.
Y Pero justo no. que ya no echaban a la más bonita, echaban a alguna que estaba fea. Y lo peor del caso, que ya empezaban a escoger también a las tuertas, pies quebrados, o sea, cosas feas. Si de por sí te dolía, ya la usabas como moneda de cambio. Pero ya después decías, no, porque yo no la puedo vender, mejor la otra. Ya se lastimó. Y venía la corrupción, vamos a decir. Pero ¿qué decía nuestro Dios? Que ya no quería ese tipo de fiestas. No las podías sufrir. Porque en lugar de que se quitaran el pecado, lo seguían haciendo una y otra vez. Nada más usaban al pobre animal, lo mataban, pero ellos seguían en las mismas. Y no era ese el objetivo. El objetivo era que te doliera el animal, como a nosotros nos dolería que agarráramos a Toto y lo sacrificáramos. ¿Qué diríamos? No, pues mejor no robo, mejor no miento, y pobre animal, ¿no? ¿Cómo me lo voy a echar? Pero ellos no reflexionaban en ese aspecto. Yo creo que entre la gente diría, no vayas a hacer eso porque yo no quiero que se muera. Ajá, o sea, esa era la idea, que agarraran, por eso dice que agarraran al mejor carnero, lo mejor que había de las ovejas que había, lo mejor, de un año, o sea, jovencito. No agarrarás y te vas a echar al que ya está bien viejito. Lo mejor en su momento, pero ya es más viejito. No te iba a doler. No, se trataba que fuera lo mejor. Ahora, viendo nuestro Dios que así no funcionó, viene el nuevo pacto. ¿Quién es el nuevo pacto? Nuestro Señor Jesucristo. Ya ahora es diferente. Ahora ya no se utilizan animalitos. Ahora se utiliza la sangre de ¿quién? De Cristo. Ese es nuestro carnero, nuestra oveja, que no tiene ni tacha ni mancha, porque Él nunca pecó. Él siempre fue limpio. Y Él es el que, aquí decíamos en el Antiguo Testamento, ¿quién merecería morir en lugar del animalito? Cuando agarraban a dos fornicarios o dos adúlteros en pleno acto, ¿qué hacían? Los mataban a pedradas. Entonces, ¿qué era lo justo? ¿Quién tenía que morir? ¿La persona que pecaba o el animalito? La persona que pecaba. Ahora nos trasladamos aquí, al Nuevo Testamento. ¿Era justo que mataran a nuestro Señor Jesucristo cuando Él nunca hizo nada malo? No era justo. Mas sin en cambio, Él se ofreció, no puso resistencia. Cuando fueran a traerlo, Él bien pudo haber ¿qué hecho? Llamar a los ángeles. ¿Qué otra cosa hubiera hecho? Si no hubiera, ¿qué hubiera hecho? Huir. Eso, porque ¿quién se lo propuso? Pedro. ¿Qué le dijo? No, ten misericordia de ti mismo, que no te acontezca así. ¿Y qué nuestro Señor Jesucristo no sabía que tenía que cumplir las Escrituras? Que le dijo: apártate de mí, Satanás, que me eres escándalo. Mira, Satanás. Porque Satanás, a través de Pedro, le estaba tentando para que huyera, para que no fuera, no se presentara. Entonces, ¿tenía miedo Cristo? Claro, ¿tú crees que un animalito no tendría miedo si sabe que lo van a matar? Que tú no le entiendas es otra cosa. Pero ¿por qué se quejan tanto los animales cuando les empiezan a enterrar el cuchillo? Pues les duele, es obvio. Pero aquí la cuestión era que el animal no tendría que morir. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? ¿También sí tenía que morir o no tenía que morir? No, aquí los que tendríamos que morir seríamos nosotros, que somos los que pecamos en su momento. Pero como Dios tiene misericordia de todos nosotros, ya lo decíamos en el Antiguo Testamento que tenía misericordia de los humanos, prefería que muriera el animal. En nuestro caso, prefirió que muriera uno, un santo, un justo. ¿Quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí ya nadie más muriera. El grande de los sacrificios es nuestro Señor Jesucristo. Injustamente murió y Él solito se entregó. Pero para que nosotros no pasaban por ese dilema entre un animal o una persona, ¿qué dijo nuestro Dios? Bueno, quitemos todo esto y vamos a hacerlo por ti. Tú mismo toma conciencia. Y entonces nos vamos ahora sí, Dayan, tú y Lauro. ¿Me vas a leer? Sí. Romanos capítulo 5, versículo 10. Voy a utilizarte a ti. Sí, está bueno, ¿eh?
¿Qué está poniendo? A mí nada de esto. ¿Qué mejor así? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvados por su vida. Amén. Amén. Entonces, fíjate lo que nos está diciendo aquí. Porque si siendo enemigos, ¿por qué dice que somos enemigos? Lo veíamos en la mañana. En la mañana, por ejemplo, decíamos que en el momento que nosotros pecamos, estamos en rebeldía y peleando ¿contra quién? Contra Dios, porque sus mandamientos son santos y te dice no lo hagas. Pero Satanás, que sus mandamientos son malos, te dice sí lo hagas. Y cuando tú ejerces el pecado, estás batallando contra Dios. Y cuando tú dejas de pecar, estás batallando ¿contra quién? Con Satanás. Cuando tú haces pecado, batallas contra Dios. Y cuando tú no haces pecado, batallas contra Satanás. ¿Estamos? Entonces, nos está diciendo, porque siendo enemigos, o sea, cuando nosotros estábamos en el mundo, a eso se refiere, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por su Hijo. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos del pecado, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que son los mandamientos de nuestro Dios, cuando nosotros tomamos a nuestro Salvador, nos arrepentimos de los pecados, entonces dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Cuando nosotros morimos reconciliados con nuestro Dios, ¿cómo se llama? Seremos salvos por su vida. ¿La vida de quién? De Cristo. Entonces, ¿y la vida de quién? De cada uno de nosotros, que somos santos. Por eso no podemos decir que una persona que peca y que nada más va a la congregación fulana de tal, ya porque va a la congregación ya es salvo. De ninguna manera. Primeramente te tienes que ser salvo cuando dejas de pecar. Porque todo rebelde es pecador. De cualquier pecado que tú quieras. Todo peleante contra nuestro Dios es un pecador. Sea fornicario, adúltero, brujo, mentiroso, tatuador, o que se tatúe, drogadicto, narcotraficante, secuestrador. Todos los pecados habidos y por haber. Ese que está pecando está peleando contra Dios. En ese momento, si esa persona se muere, ¿a dónde va a parar, Dayana? Al mismísimo infierno. Por eso muchas religiones no se dan cuenta que son agarrados por Satanás y les empiezan a tapar la vista de la gente para no hacerles ver que hay una condenación terrible para aquellas personas que hacen el mal. Ninguna persona que peque de muerte se va a salvar, ninguna. Y en muchas congregaciones hasta te dicen, no te preocupes, hermano, puedes ir el sábado a trabajar, Dios entiende. Entiende que es un verdadero rebelde, porque está buscando una excusa para poderse ir a hacer lo que le gusta. Hay gente que le gusta trabajar sábados y domingos, ahí están los de la tienda. Muchas tiendas abren las 24 horas y los 365 días del año. Ahí está Oxxo. ¿Oxxo respeta el sábado? No. ¿Sí me explico? Por eso claramente, si tan solo los 10 mandamientos básicos no los obedecen, imagínate los demás. Son muchísimos más mandamientos que no están, por ejemplo, emborracharse no está en los 10 mandamientos, pero ese es pecado de muerte. Drogarse no está en los 10 mandamientos, pero si se droga, no te salvas. Y así nos podemos ir como la brujería, nos podemos ir los tatuadores, los que tatúan, los fumadores. ¿Sí me explico? ¿Cuál? Ah, los que leen la mano. Sí, o sea, ese tipo de cosas como la quiromancia, los horóscopos, todo eso te lleva a condenación. Entonces, vamos a leer, Dayana, Romanos capítulo 5, versículo 11. Por eso estamos viendo ahorita cómo es la reconciliación en el Nuevo Testamento, el cual nos toca a nosotros, llevar a cabo en nuestras vidas. Ya no lo hacemos como el Antiguo Testamento, porque eso fue otro pacto, porque eso fue
otras situaciones diferentes a las nuestras. Nosotros ya está con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya no vamos a decir que en el milenio vamos a tirar la sangre de Cristo y ahora vamos a empezar a sacrificar animales. No. El pacto que Dios hizo con nosotros, que es la sangre del testimonio, la del nuestro Señor Jesucristo, esa es para siempre. Pero es para siempre cuando exista esta tierra. En el momento que se acabe esta tierra, ya no hay un humano aquí, entonces se acabó. Ya no hay más de qué arrepentirse, puesto que ya no va a haber nuevos cristianos, ya no van a haber nuevos judíos, ya no va a haber nuevos acuerdos. Los que se salvaron van a estar con nuestro Dios eternamente, y los que no se salvaron, lo decíamos en la mañana, ante los ojos de los que se salvaron desaparecerán. Pero en la realidad de los que se condenaron, la realidad de los que se condenaron es que van a desaparecer ante los ojos de los santos, pero ellos van a tener su realidad y va a ser un sufrimiento eterno. Ahora sí, adelante. Entonces, 5:11. y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Y entonces decimos que la reconciliación es hacer la paz. Cuando tú tienes un enemigo y haces la reconciliación, ¿qué haces, Marta? Se perdona. Se perdonan, haces las paces, pides disculpas. Bueno, la cuestión aquí es de que hagas la paz verdadera. Ya no hay manera de, de seguir peleando, porque ya haces las paces. Pues eso mismo pasa con nuestro Dios. En el momento que tú haces la reconciliación con nuestro Dios, arrepintiéndote de tus pecados, tú ya no estás en pelea y ni rebeldía con Él. Por eso dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. O sea que por medio de Él, gracias a su sacrificio y gracias a que hemos tomado en cuenta ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, entonces es así como hacemos la paz con Dios. Ya no estamos en guerra con Él. La guerra, ¿cómo se hizo? Pecando. Y como ya no pecamos, hicimos las paces. O sea que ya estamos en el bando correcto. Ahora sí, Lau. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Amén. Entonces estamos diciendo que de consiguiente vino la reconciliación por uno. ¿Quién es ese uno? Por consiguiente vino la reconciliación por uno. Cristo Jesús. Claro que sí. Ajá. Así como el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre que hizo el pecado? No, hombre. Eva. Diciendo hombre al género humano. No hablando de femenino masculino. Entonces, entró a través de Eva. Eva fue la que cometió el error de pecar, de creerle a Satanás y empezar a hacer lo que Satanás quiso. En ese momento entró en rebeldía con nuestro Dios y por si fuera poco, le enseñó a Adán y Adán empezó a pecar también. Entonces el pecado entró por ese género humano, esa pareja. Entonces, y de ahí en adelante empezaron a pecar los hombres, llamemos el género humano, empezó a pecar porque entró a través de Eva y Adán. Pero llegamos al término de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se ofrece, antes de ofrecerse, nunca pecó, mostró que en vida, como carne que somos, así humanos que somos, Él teniendo ese cuerpo de carne y hueso como nosotros, nunca pecó, enseñándonos a nosotros que sí se puede dejar de pecar, que sí se puede ser santo. Porque muchas personas a veces piensan, pero ¿dónde están los santos? Pero resulta que se juntan con puros impíos. Dicen, ¿dónde están aquellos que no pecan? Pero se juntan y su alrededor está
de puros pecadores. No. Obviamente no lo van a encontrar. Y entonces dice, y por el pecado la muerte. Recordemos que la muerte llegó a Adán y Eva porque ellos desobedecieron y al desobedecer pecaron. Dios les advirtió que si comían del fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿qué iban a pasar? Morir. Iban a morir. Satanás les dijo que no iba a morir, pero cuando empezaron a hacer caso a Satanás y empezaron a hacer el pecado, en ese momento quedaron destituidos de la gloria de Dios. Murieron espiritualmente inmediatamente. Ya posteriormente, cuando pasaron 900 y fracción de años, murió Adán. ¿Sí me explico? Se detitó, no. Y entonces ahí es donde vemos que les cumple la promesa nuestro Dios. Nuestro Dios les prometió que iban a morir y efectivamente murieron. Y ya no había forma de evitar esa muerte, puesto que ya habían pecado. Ya inclusive ya no estaban en ¿dónde? En el paraíso. Ya no estaban en el paraíso. Ya encontraron su muerte aquí. ¿En el paraíso no se puede morir? En el paraíso no. De hecho, ¿por qué decimos que estaban en el paraíso? Porque el hombre estaba hecho para no morir. Es más, ni para sufrir. Ellos dicen la palabra de Dios que sembraron los árboles. Ya estaban cuando llegaron ellos. Los animales ahí estaban también. ¿Sí me explico? Entonces realmente el ser humano tenía todo para permanecer vivo, santo, todo su existencia. Nuestra existencia, ¿cómo iba a ser? Santa. Así como los ángeles también desde un principio, ¿cómo iban a ser? Buenos. El Espíritu Santo es santo porque no decidió pecar. ¿Quién decidió pecar? Satanás. Por eso él no es Espíritu Santo, sino es un ¿qué? Espíritu de maldad, de oscuridad, un inicuo, un sucio. ¿Sí me explico? Entonces, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Vamos a 2 de Corintios, Dayana, 5:18. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Amén. Fíjate qué cosa tan interesante. Y todo esto es de Dios. O sea, todo lo que ha sucedido hasta el momento, desde Adán y Eva hasta nuestros días, ha sido porque Dios así lo ha querido. Para que nosotros, ahorita, podamos ver el pasado. Vemos cómo sucedieron las cosas para que nosotros cambiemos. Nosotros vemos cómo Dios castigó a Adán y Eva porque pecaron. ¿Los castigó o no los castigó? Claro que los castigó y los echó fuera del paraíso. Ahora, sería bueno reflexionar ahora nosotros. Nosotros si pecamos, ¿no nos va a echar al infierno? ¿No? ¿O sí? Claro que sí nos va a echar al infierno. O sea, a él no le agrada a la gente que hace el mal. Es su enemigo. Porque para él los mandamientos que nos pone son santos. Y es para que estés bien, para que respetes al otro. Satanás no respetó a los ángeles ni respetó al ser humano. ¿O sí lo respetó al ser humano? No lo respetó. ¿Cuál era el trabajo de Satanás? ¿Qué tenía que hacer Satanás cuando fue creado? Aparte, guiar al ser humano, ¿a quién? A Adán y Eva. Ajá, guiarlos ¿a qué? ¿O a dónde? A que sean juntos. Exacto. Todos aquellos espíritus fueron creados para enseñar al ser humano a ser santo, a ser bueno, a cuidarlo. Lo que ahora hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cualquiera que sea su función es al hombre santo protegerlo, enseñarle la verdad de Dios, enseñarle cuál es el camino, cómo se debe de redarguir a sí mismo
cómo él debe redarguir, cómo debe de enseñar la palabra de Dios y cómo ido guiando para su salvación. Ese era el trabajo también de Satanás desde un principio. Pero ¿qué hizo Satanás? Enseñarle todo lo contrario. Lo dice al principio, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces le enseñó a ser bueno con malo, a desobedecer. Empezó a enseñarle a ser rebelde contra Dios, y Eva y Adán lo hicieron, se rebelaron contra Dios, puesto que el mandamiento era claro, obediencia sin escatimar en nada. No te acerques al árbol del conocimiento del bien y del mal. No vayas a comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Pero qué hicieron? Comieron. ¿Y qué fue de los espíritus que estaban a cargo de ellos? ¿Dónde estaban los ángeles? Porque aquí es donde tenemos que ver. Nuestro Dios a nosotros nos asigna un Espíritu Santo. Nuestro Dios nos asigna un Espíritu Santo para que le hagamos caso, para que esté al pendiente nuestro, para que escuche nuestras oraciones y los lleve ante Dios las oraciones de las situaciones en las que estamos pasando. Dios no nos va a dar una prueba que no podamos pasar. Y está atento a nuestras oraciones, porque ahí vamos a manifestar hasta dónde estamos llegando, hasta dónde se nos está complicando las cosas. Y entonces, como dicen, le va a bajar. Va a acudir en tu auxilio, en tu ayuda, para bajarle. No llegas hasta allá arriba. Ok, aquí abajito. Y ahí te va a dar para que sigas en el camino de santidad. Porque todos, nada más tenemos un límite de aguante, vamos a decir. Pero todos debemos de dejar de pecar. ¿Sí me explico? Todos tenemos la misma obligación de dejar de pecar. No es de que, yo aguanto menos, Padre mío, entonces yo sí puedo fornicar porque aguanto menos. No, espérate. Lo que aguantas menos son tribulaciones. Es situaciones difíciles como dejar de comer, como que te vengan persiguiendo porque no quieres renunciar a Cristo, no quieres renunciar a predicar. Por eso, entonces aquel débil oró y le dijo, Dios mío, que no me venga tan difícil, que no me vayan a correr de donde estoy, por favor, ayúdame, porque ahí es el único lugar donde estoy solo con mi familia. Y entonces Dios sabe, ok, hasta ahí llegas, bien, eso sí, pero no quiere decir que, no puedo dejar de pecar, yo soy el más chiquito de todos. No, espérate, porque el más chiquito de todos lo dijo Pablo. ¿Qué era Pablo, Lauro? ¿Quién se consideraba el más chico de todos los santos? Él mismo. ¿Y Pablo pecaba? Pero que no había dicho que el que era el más chiquito de los santos era el más grande de los cielos. Eso lo dijo Cristo. Pero estamos hablando de Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Con respecto a los más chicos. Sí, él lo dijo. Dijo Jesús que el más chiquito de el más grande. Entonces, Pablo dijo que él era el más chico de todos los santos. Entonces, ponte a pensar. Si Pablo era mentiroso, fornicario, adúltero, drogadicto, borracho, idólatra, tenía muñequitos, rosarios, no lo hacía, nada de eso hacía Pablo. Y él era el más pequeño. ¿Cómo nosotros podemos decir, Dios mío, yo soy el más pequeño, si no aguanto no tener fornicación? No, ¿verdad? No, porque serías un cínico, un sinvergüenza. Y Dios no puede tener reconciliado a quien está peleando contra él. Y ya quedamos que el que peca está peleando contra él y no se puede reconciliar con Dios. Solamente cuando dejas de pecar puedes estar reconciliado con Dios. Sí me estoy explicándolo. Por eso mismo, nosotros tenemos que estar bien al pendiente con todo lo que estamos aprendiendo. Y todo esto es con Dios. O sea, todo esto que ha sucedido en la historia, hasta nuestros días, lo mismo que hemos visto en los libros de historia, cómo el hombre se ha matado desde Hernán Cortés, Benito Juárez, en otros países, todo ha sido por voluntad de Dios, el cual vemos que es sufrimiento tras sufrimiento.
el cual nos reconcilió a sí mismo por Cristo. O sea, Dios nos ha hecho que nos reconciliemos con Él. ¿A través de quién? De Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, nosotros, ¿por qué tenemos que predicar, Dayana, Lauro? Para llevarles la reconciliación. Exacto, porque si nosotros predicamos a los demás, deja de pecar, y ellos dejan de pecar, nuestro ministerio, ¿cuál es? O sea, nuestra tarea, ¿cuál es? La reconciliación. Por eso mismo dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que nosotros, todos los que predicamos en este tiempo, nuestro ministerio se llama la de la reconciliación, en la que hacemos las paces con nuestro Dios a través de dejar de pecar. En el tiempo antiguo también se hacía la reconciliación dejando de pecar, pero usaban un animalito. Ahora ya no lo usamos, pero nuestro objetivo es dejar de pecar para estar reconciliados con nuestro Dios. Ahora sí, Lauro, léeme 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al Léelo otra vez. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándolo como en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Amén. Entonces, fíjate lo que está diciendo. Porque la verdad, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo. Él cuando estaba predicando, ¿qué es lo que estaba buscando? Que regresaran a Dios, que dejaran de pecar. Al pueblo judío siempre, al pueblo israelita siempre le dijo que dejaran de pecar. Y decía que los pecadores iban delante de los fariseos, iban ganando, porque se les predicaba y dejaban de pecar. ¿Quién estaba enfrente? ¿Quién llegó primero a predicar esto? Juan el Bautista, preparando el camino que cuando llegara nuestro Señor Jesucristo ya estuviera todo preparado, de tal manera que estuvieran atentos. Entonces, pero los fariseos no querían a Cristo, no querían a Juan el Bautista. Sabían perfectamente que la gente lo consideraba como profetas, a Cristo y a Juan el Bautista. Pero buscaban cómo matar a Cristo. Nosotros sabemos claramente que el que busca matar a otro no es de Dios. Pero aquí nosotros estamos leyendo que dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. O sea, predicando Cristo a Dios, reconciliaba a las gentes con Dios, no imputándoles sus pecados. Entonces, Dios a nosotros nos dice, deja de pecar. En el momento que te arrepientes, mira, tus pecados que ya hiciste, ya esos ya no los podemos borrar, porque ya los hiciste, ya están en tu memoria, ya la gente te los vio hacer. Eso ya lo borramos nosotros en la cuenta que llevamos. Eso los agarramos y limpiamos tu alma, limpiamos tu cuerpo, limpiamos tu espíritu. Porque tú ya vas a ser un nuevo hombre. Uno como Yeshua, que acaba apenas de empezar en la vida. Donde los niños no nacen aprendiendo a hacer el mal. No nacen haciendo el mal. Pero cuando ya son jóvenes, empiezan a aprender lo malo. Y a algunos les empieza a gustar. ¿A Cristo le gustó? No. Él evitó en su juventud ser pecador. Pero mucha gente prefiere ser pecador. Por eso en la juventud se empiezan muchos a desviar. Y empiezan a hacer cosas que no están adecuadas a nuestro Dios. Y entran en rebeldía con nuestro Dios. Pero dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliado al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación, puso en nuestras predicaciones la palabra para dejar de pecar, para que ya no estuvieras en pleito con nuestro Dios. Lauro, léeme por favor, 2 Corintios 5:20.
Papá, papi, mira, a ti poníamos poner la justa y ahí, digo, ahí y a ti. Está bien, ¿no? Mañana empieza el recibimiento de Cabañas. Y pasado mañana, la fiesta de Cabañas. ¿Ya? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. No vayas a patear al perro, te vaya a morder. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Amén. Fíjate cómo nos lo está poniendo nuestro Dios a través de las palabras de Pablo. Es como si nosotros fuéramos un país. Todos los cristianos fuéramos de un país. Y nosotros somos los representantes de nuestro presidente, que es Dios. En nuestro país, que es en el cielo, es ahí donde nosotros somos los corresponsales. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como cristianos somos embajadores de ese reino. Como si Dios rogase por medio nuestro. Como si Dios, a través de nuestra palabra, le rogase a las personas: oye, vuelve a mí, ya no peques, deja eso, deja de estar peleando conmigo, vas a perder de todos modos, te va a ir muy mal. Eso que estás haciendo, además de que te trae sufrimiento en esta vida, en la que viene es mucho peor. Déjalo. Ya mira, si tú te olvidas de hacer los pecados que estás haciendo hasta ahorita y los dejas de hacer, yo te perdono. Yo voy a ser tu rey y tú vas a ser mi embajador, y por si fuera poco te voy a recompensar ya con una vida totalmente diferente a esta. Mucho mejor. No va a haber quien te esté molestando, no va a haber asesinos, no va a haber mentirosos, no va a haber fornicarios ni adúlteros, no va a haber gente que te va a hacer el mal. Pura gente verdadera. Entonces, eso es lo que quiere nuestro Dios, que nosotros a través de la boca es como si Dios estuviera hablando. Y entonces nosotros, dice, os rogamos en nombre de Cristo. O sea, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le rogamos a uno hablarle de la palabra. Porque ruegos es repetitivo. Le predicas ahorita. Te dijo, mañana vienes otra vez. Pasado mañana vienes otra vez. A ver si dentro de un mes y vienes otra vez. Es como si le estuvieras rogando a la persona: salte de la maldad. Salte de la maldad. Entonces, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, deja de pecar. Deja de pecar. Porque ese es el objetivo. Ese es el objetivo de todos nosotros, el que nosotros dejemos de pecar y que prediquemos a los demás que dejen de pecar. Ese es el ministerio de la reconciliación que tenemos nosotros como cristianos. ¿Quedó claro? Efesios capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Amén. Amén. Entonces, fíjate nada más lo que nos está diciendo. Y reconciliar por la cruz, o sea, ¿por quién? Por Cristo, con Dios, a ambos en un mismo cuerpo. O sea, nosotros mismos matando en ellas las enemistades. Porque lo decíamos en la mañana, las personas malas les fascina hacer pelear a otros. Dicen mentiras, chismes, y les dicen: oye, este cuate habló bien mal de ti, estando yo con él, dijo que pestes de ti, puras pestes. Ese es el mundo. Y el otro se la cree y va y pelea con el otro, y el otro está muerto de la risa, viéndolos cómo se están agarrando a golpes. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si nos dice alguien un chisme, una mentira, tú no tienes por qué agarrarte a golpes con nadie. Y si alguien viene a pelear contigo, discúlpalo, dile: yo no fui y con permiso. Punto. Cuando una persona es verdadera, entonces es ahí donde se ve realmente el respeto de los demás. Van a confiar en lo que estás hablando porque tienes esa fama, pero el que es mentiroso, chismoso, también tiene su fama. Entonces, por eso dice: y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, nosotros, matando en ella las enemistades. Nosotros, al ser cristianos, ya no estamos buscando pleitos gratis, ya no estamos buscando pleitos por cualquier motivo. No vamos a estar diciendo chismes que van a traer pleitos unos con otros o conmigo mismo. Ya eso quedó en el pasado, ya eso ya no va a ser nuestro.
Nosotros buscamos la paz verdadera, en la cual a la persona ya no le inventamos chismo, le decimos la verdad. Es verdad que Cristo no vino a traer paz, sino contienda, pero contienda espiritual, en la cual tú le dices a la persona, no seas drogadicto porque te está haciendo daño, no seas borracho porque te va a hacer mal, acércate a Dios, ya deja la mentira, ya deja ser ladrón. Claro que la persona se puede sentir herida, pero si esta persona entiende, es el caso de mi mamá, por ejemplo, mamá, los ídolos están mal. ¿Qué hizo mi mamá? Se molestó, pasaron años sin podernos ver, pero cuando le cayó el 20, ya íbamos cada 8 días. ¿Se dan cuenta? Pero eso es lo que quiere nuestro Dios, llevar a otros a la reconciliación, porque mi mamá estaba peleada con Dios. Ella no lo sabía, ella pensaba que estaba haciendo lo correcto. Muchos católicos piensan que están haciendo lo correcto. No se imaginan la pelea que los está haciendo hacer el chismoso, que en este caso es Satanás, que les dice que los ídolos no pasa nada. ¿Cómo se llama? Es una representación, que no pasa nada, cuando Dios claramente dice en Éxodo 20:23, no hagáis conmigo, que significa no me representes, ni con oro ni con plata, porque para Dios eso es dioses. Por eso dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni de oro, menos de madera y mucho menos de yeso o de piedra. Entonces, claramente así nos está llevando, Satanás con chismes a pelearnos con nuestro Dios. Pero Dios nos envía a nosotros como un reconciliador. Nosotros somos sus embajadores que vamos a llevar las nuevas a los demás para reconciliarlos con nuestro Dios. Cuando nosotros les decimos a ellos, deja los muñequitos, porque no está bien para Dios, en ese momento si esta persona deja de hacerlo y le dices, no digas mentiras, no te emborraches, y empieza a corregir todo el mal camino, ¿se está reconciliando con Dios? Sí, por supuesto, muy bien, se empieza a reconciliar con nuestro Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Por eso conciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Amén. Entonces, fíjate lo que dice, conciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de la cruz. ¿Quién es la cruz? Cristo. Pacificando por la sangre de Cristo, así lo que está en la tierra, como lo que está en los cielos. Entonces, lo que decíamos al principio, los ángeles, ¿dónde estaban los ángeles cuando Adán y Eva estaban pecando? A evitar que pecaran. ¿Dónde estaban? Por ahí. Y abandonaron al que tenían que cuidar. Muy, muy importante esto. ¿Quién es el único que no se distrajo en toda la creación desde principio a fin? Cristo. Cristo ha sido santo antes de venir aquí a la tierra, estando en los cielos. Aquí en la tierra, santo. Y ya después de que murió, santo. Él mantuvo su santidad todo el tiempo. Por eso es que a Cristo lo levantan a lo sumo, porque Él desde siempre amó la creación. Pero Satanás se encargó de destruirla. Por eso mismo nosotros, como embajadores de ese reino, nosotros tenemos que cumplir nuestro compromiso con nuestro Dios. Si nosotros no lo hacemos, señal de que no somos amigos de Dios, sino enemigos. Porque, a ver, dime tú, cuando mandan a gente a espiar a un país, ¿cómo le llaman? Espías. Cuando mandan espías, vamos a decirlo así, cuando mandan a espías de Estados Unidos a Rusia, ¿para quiénes espían los espías? Para Estados Unidos. Todo lo que van a investigar a Rusia, ¿lo van a llevar a dónde? Pero ¿qué pasaría que no dijeran nada? No son espías. Así nosotros igual. Si nosotros no vamos y predicamos, señal de que estamos a favor del mal, porque nos estamos manteniendo calladitos para que gane ¿quién? El mal.
Nuestro trabajo es ser espías de nuestro Dios, pero un espías en el cual vamos a ir a cada una de las personas que están haciendo el mal y decirle, deja de pecar. Pero si no quieren obedecer y todavía te lastiman, señal que ellos asumen su responsabilidad ante nuestro Dios. Nosotros no tenemos que matarlo, nosotros no tenemos que maldecirlo, no. No más que podemos decir que Dios te castigue, que Dios te reprenda. Como lo hizo el ángel Miguel. El ángel Miguel no se le fue encima a Satanás, ¿o sí? Lo más que dijo, que Dios te reprenda. Así también nosotros, Dios te va a castigar. Dios se va a encargar de ti. Tarde que temprano, Dios te va a poner ¿cómo se llama? En el castigo correcto. Tú, dice nuestro Dios, mía es la venganza, no nuestra. Nosotros no tenemos que vengar. Lo más que podemos ir y hacer es salir huyendo. Ya cumplimos, ahí nos vemos. Salte corriendo. Es lo más que podemos hacer. Pero nunca de nuestra boca salga una maldicencia, una mala palabra, una vulgaridad, porque estos labios tienen que ser santos. Bueno, fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 21. A vosotros también. O sea, está hablando de los que estaban escuchando en el momento, pero también nosotros. A vosotros también, nosotros. Que erais en otro tiempo extraños. Nosotros no éramos del pueblo de Israel injertado. ¿Sí me explico? Nosotros éramos del mundo, estábamos en el mundo haciendo nuestras cosas. Éramos un extraño para nuestro Dios. Por eso dice que en aquel entonces, en el día postrero, le van a decir los malos, ¿cuándo no te vimos desnudo y no te vestimos? O por ti prediqué a las naciones. Apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Pues así, porque éramos extraños. Todo aquel que está haciendo pecado es extraño para nuestro Dios. Y por más que estés en el templo fulano de tal, llamado Iglesia de Dios Israelita, Iglesia de Dios Pentecostal, Iglesia de Dios Universal, Iglesia de Dios Pare de Sufrir, Iglesia de Dios que tú quieras, por más que le pongas con letras grandototas, si tú estás pecando, no eres del pueblo de Dios. Punto. Para que seas del pueblo de Dios debes de ser santo. Que es apartado de ¿qué? Del mal. Mucha gente dice, yo soy apartado para Dios. No, espérate. Si estás pecando, tú estás apartado, pero para Satanás. El santo es el que está apartado de todo mal. Cualquier pecado de muerte no lo hace. Y se está esforzando por no hacer los de no de muerte. Lo que decíamos de los ángeles. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando estaba pecando Adán y Eva? ¿Dónde estaban? Entonces, ese no era un pecado porque obviamente se distrajeron. Sí, obviamente no estaban en su lugar. Pero Dios no se los tomó como un pecado de muerte. Pero sí contó para que con Cristo Él superara a todos. Bueno, entonces, esa es la pregunta que nos debemos hacer. Nosotros, ¿dónde estamos cuando Dios nos pide que prediquemos? Esa nos la pasa a nosotros como una estafeta. Como en el caso de los ángeles, ¿dónde estaban cuando estaba Adán y Eva pecando? ¿Dónde estaban para que ayudaran a Eva, ayudaran a Adán a que no cometieran el pecado? Pero no se supone que se libre albedrío, ellos también tenían, ya sabían. Ellos tenían, por eso, ellos tenían libre albedrío. ¿Qué decidieron? Los ángeles tuvieron libre albedrío, por eso es que Satanás pecó, porque decidió lo malo. Pero también nosotros ahorita tenemos libre albedrío. ¿No nada más los humanos? No, en su momento los ángeles tuvieron su libre albedrío, en su tiempo. Tan es así que Satanás decidió hacer lo malo. Él tenía la misma oportunidad que todos hacer lo bueno o lo malo. Cristo mismo también tuvo la misma oportunidad de hacer lo bueno y lo malo. Pero decidió desde un principio serle fiel a Dios. Desde un principio. Por eso mismo es que ahorita nosotros tenemos la chance. Ya hicimos lo que hicimos hasta hoy. Pues viene la reconciliación y es importante esta reconciliación que la hagamos. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que Dios nos escuche nuestros ruegos,
Dios reciba nuestras ofrendas en la fiesta de Cabañas, y no nada más en la fiesta de Cabañas, también en la de Pentecostés, también en la de Pascua, en los de los ácimos. Si queremos que Dios nos escuche en cualquier momento que nosotros quieramos, porque Él está atento a las oraciones de los justos, si queremos que nos escuche, ¿cómo tenemos que ser? Apartados del mal, santos, es decir, reconciliados con Él. Todo el tiempo, así como Cristo hacía una oración, ¿lo escuchaba Dios? Inmediatamente, porque siempre estaba reconciliado con Dios. Por eso mismo nuestro Señor Jesucristo nos pone el ejemplo y nos dice a nosotros, reconcíliate con Dios, deja de pecar, arrepiéntete de lo malo, deja de hacerlo, y en ese momento tú eres parte del pueblo. Por eso mismo nosotros agarramos ese ministerio de la reconciliación, en la que vamos y predicamos a diestra y siniestra a la gente, al taxista, al albañil, al maestro, al compañero, al alumno, a la señora, al señor, al vecino, a la vecina. A todos se les debe de predicar con ese mismo amor que quiere Dios y que Cristo mostró a toda la humanidad, que les predicó a todo el pueblo. Y por si fuera poco, fue mucho el amor que después dijo que predicaran con los israelitas. ¿A dónde tienen que predicar? A todo el mundo. Entonces, es ahí donde nosotros comprendemos que este ministerio de la reconciliación es muy importante, el que tenemos para llevar a muchas almas a la salvación, y con ello mostremos que somos parte del pueblo de nuestro Dios. Así que ahorita ustedes tienen la oportunidad de empezar ahorita mismo a reconciliarse con Dios, pedir perdón por todo lo que hemos hecho mal, para que llegue la fiesta de las cabañas, pero no nada más por eso, sino para llevar más almas a nuestro Dios. Reconciliemos al mundo. Paz a vosotros.